Saludos familia, en esta hora nos encontramos felices de poder participar en este tema. Hoy iniciaremos una nueva travesía, la novena semana de comunión con Dios titulada Comunión con Dios, pero en esta semana vamos a trabajar acerca de lo que son las parábolas de Jesús. Desde el 24 hasta el 29 aparece allí las fechas que vamos a estar trabajando con la ayuda del Señor. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares, de verdad nos sentimos felices en medio de tantas cosas negativas, le damos la honra y la gloria a Dios. Vamos a ir a lo que fuera la base bíblica en esta hora, vayamos al libro de San Mateo, el capítulo 14, versículo 34, 35 y 36. Dice la palabra del Señor así, hablando Jesús en parábolas. Es capítulo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: hablaré en parábolas, hablaré mi boca, declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y el Señor les hablaba en parábolas. La parábola lo que quiere decir una comparación. Y gracias a Dios porque de esa manera entonces podemos entender más lo que es el Evangelio. Recuerden ustedes que cada sección el Señor quiere darnos la vida, darnos la salud. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, te agradecemos por su amor y su bondad. Acompáñanos hoy. Venimos delante de ti con alegría y gozo en nuestros corazones. Queremos iniciar la travesía en esta semana con este tema acerca de las parábolas de Jesús. Y necesitamos la sabiduría del cielo a través de tu Santo Espíritu para que hable a cada uno de nuestros corazones. Oh Señor, qué alegría saber que nos podemos comunicar contigo, que tú diriges nuestro hogar, nuestra familia, cada situación está en tus manos, el mundo está en su control. Y por eso, Señor, estamos confiados en ti, que aunque pasen dificultades, tú estarás con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El himno tema vamos a colocarlo en esta hora, que será para esta semana el himno tema de gran ayuda para su familia y para nuestros hogares. Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús,
precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenne salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Caminando en la enseñanza de Jesús, los invito para que sigamos en el libro de San Mateo, el capítulo 13, en el capítulo 3, y dice la palabra del Señor así. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Capítulo 4, versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Esta es la primera semilla que el sembrador tira en la tierra y ahora cae junto al camino, tengamos en cuenta. Cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, número 1. Pero parte cayó en los pedregales, la número 2. No había mucha tierra y brotó poco, porque no tenía profundidad la tierra. Y entonces al salir el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, número 2. Así que la primera cayó junto al camino. Al lado del camino casi siempre lo que hay son que la pisotean, pero estas vinieron las aves y se la comieron, así que pasó y se acabó la semilla. La segunda cayó en los pedregales. Donde hay piedra no hay mucha profundidad, no hay tierra, por tanto no tiene profundidad. Al salir el sol, desafortunadamente se quemó, se secó. Y parte cayó entre los espinos, la número 3, y crecieron y las ahogaron. Porque parte cayó, la número 4, pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, la cual a 140 y a 30 por 1. Así que esa es la parábola. Cuando sale y siembra, hay 4 clases de terrenos. El terreno en esta parábola es nuestro corazón, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Jesucristo. Así que nosotros podemos situarnos en qué terreno cayó la semilla hoy en día. Usted mismo se hace una autoevaluación y va a decir entonces, parte cayó de la semilla en mi corazón y hoy estoy junto al camino, estoy en lo de los espinos, estoy en los pedregales o está en la buena tierra, que eso es lo que el Señor Jesús y nosotros queremos, que ese evangelio pueda llegar al corazón y pueda dar frutos para honra y gloria de nuestro Dios. De esta forma nosotros entonces podemos entender, y si dejáramos hasta aquí quedáramos un poco confundidos, pero le vamos a preguntar al Señor cómo fue que Él realmente dio la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de parábola, nosotros estamos hablando de una comparación. Si nosotros miramos un poco lo que es la antigua Grecia, desde allí vienen lo que son las enseñanzas antiguas. Y encontramos a Jean Piaget cómo enseñaba gran parte de lo que quería dar. Y hoy él dice, tiene que haber algo referente para que cuando nosotros hablemos de un conocimiento, ese conocimiento pueda dar un conocimiento básico. Y así son las parábolas de Jesús. El Señor Jesucristo nos habla por parábolas y nos compara porque hay unas enseñanzas que en el momento no las podemos entender, pero a través de las parábolas Él nos las puede explicar conforme a su voluntad. Dios nos ama y quiere darnos
esa profundidad de la palabra del Señor. Pero cuando Jesús habló, Él no enseñaba de la verdad, Él era la verdad. Cuando Jesús estuvo aquí predicando el Evangelio, no enseñaba el Evangelio, Él era el Evangelio. Jesús era el Evangelio encarnado que vino a enseñarnos para que pudiéramos aprender y vivir cómo se vive en esta vida con Cristo Jesús. También Él cuando vino sanó los enfermos. No solamente era sanarlo, era que Él era la salud, en Él estaba la vida y la vida vino a enseñarla con cada uno de nosotros. Vamos a ver un video que nos puede explicar, aclarar un poco más. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por 1. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís, y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto
y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. De esa forma había el Señor como enseñaba en ese tiempo. Él representaba las parábolas porque era la forma como en ese tiempo se sembraba la semilla. No era como ahora, que de pronto la colocan en una, no, allí se tiraba. De esa forma era como enseñaban. Oigamos un poco lo que es la narración de la parábola que cayó, la primera que cayó junto al camino. Escuchamos la narración. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 2, página 25. La semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias, es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida con engaño de pecado. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen qué se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concerniese. Así es como la explicación que cae. Y encontramos nosotros la explicación de Jesús porque Jesús nos enseña siempre y la parábola del sembrador ahora viene cómo la debemos entender. La Biblia se explica sola. Vayamos al capítulo 13, pero ahora al versículo 18 de San Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo, arrebatando lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces el Señor nos va explicando paso por paso la parábola del sembrador, que cayó junto al camino. Entonces a veces el mensaje llega a nosotros y la Biblia dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor nos enseña, nos habla, nos muestra para que esa parábola de Dios caiga en un buen terreno. Es un terreno bueno y fértil su corazón para que la parábola de Dios caiga en una tierra fértil y dé frutos. Muy bien. Entonces el versículo 20 nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la parábola, al momento la recibe con gozo. Cae al pedregales, al momento la recibe con gozo. Escuchemos la narración. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. La semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parece ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 2, página 27. Muy bien, hemos escuchado cómo es esa parábola que cae en los pedregales. Gloria al Señor porque nos enseña cada día. Pregunto, entonces,
su corazón y mi corazón es un terreno fértil. La semilla del Evangelio ha caído en nosotros y ha germinado. Es la que cayó junto al camino, número 1. Número 2, es la que cayó a las pedregales. Pero el versículo 21 nos dice, pero no tiene raíz y en sí, sino que es cortada de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Familia, el Señor no nos prometió a nosotros un camino de rosas. Él prometió que iba a estar con nosotros en cada dificultad. Así que el cristiano verdadero es el que recibe pruebas. Y esas pruebas son las que nos ayudan en la fe. Y esa fe creciendo en oración, en ayunos, en vigilia, es la que nos hace tener raíces fuertes para que no seamos cristianos flojos, faltos de fe. Dios nos quiere enseñar a nosotros que por medio de esta parábola que está representada toda la humanidad, nosotros nos situemos en un terreno. Y a través de ello, usted y yo nos estamos dando cuenta en qué terreno ha caído el Evangelio en nuestros corazones. Vamos a ver la otra parábola de la semilla en el versículo número 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan a la palabra y se hace infructuosa. Escuchemos la narración. La semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar creer el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. Las espinas que han sido cortadas, pero no desarraigadas, crecen con presteza hasta que el alma queda ahogada por ellas. Muy bien. Gracias al Señor porque encontramos nosotros a través de esta parábola del sembrador, podemos ubicarnos en un grupo. Estaremos en el primer grupo, en el segundo grupo, en el tercer grupo o en el cuarto grupo. Primer grupo es la que cae junto al camino, la segunda la que cae en los pedregales, la tercera la que cae en los espinos y ahora vamos a estudiar la cuarta, capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bueno, recordemos nosotros un poco cuando sembramos allí en el campo, ¿no? Primero hay que limpiar la tierra de todos los espinos, de toda la mugre, luego hay que prepararla, echarle la semilla, también echarle abono, echarle el agua, pero solamente eso es lo que podemos hacer. Dios, con su poder, es el que hace que esa semilla dé frutos. Y por eso nosotros nos podemos alimentar. Nosotros no tenemos ningún poder para dar frutos. Por eso el Señor nos pide que dejemos todo en las manos del Señor, que sembremos, echa su pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo hallarás. Nos tenemos que seguir sembrando la palabra del Señor.
para que caiga en una tierra fértil y dé fruto para su honra y su gloria de Dios. Entonces, podemos nosotros ver que el yo, cuando es cultivado con nosotros y no mora Cristo, es también aquella palabra que cae entre el terreno rocoso. El cristiano que vive para sí mismo no debería ser cristiano. Debemos vivir para Cristo Jesús. Pablo nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso nos enseña que cada día nosotros podemos dar frutos para honra y gloria de Dios. Escuchemos la narración de aquella semilla que cayó en la buena tierra. A través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. Así, Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo a espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza de corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Gracias al Señor porque siempre el Señor ha hecho provisión de pan. Las parábolas de Jesús es algo bien sabroso para nosotros poder aprender muchas lecciones. Así que podemos ir concluyendo un poco cuanto a lo que son las parábolas de Jesús. En cuanto a lo que es el sembrador. Y los invito a ustedes que también puedan leerla porque solamente no la encontramos en Mateo, sino también la encontramos en Lucas y la encontramos en el libro de Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, versículo 4. El Señor nos quiere enseñar maravillosas lecciones. Por eso es aquel que oye y que comprende la palabra del Señor. Hemos estado trabajando dando la palabra de Dios porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hemos estado en la 9ª semana de comunión con Dios, aprendiendo y estudiando para que esa semilla caiga en un buen terreno y pueda dar frutos para honra y gloria de Dios. El que oye el oyente cae en la tierra, la palabra es aquel que la pone en práctica, que busca a Dios, que se alimenta de Él por las mañanas, es el que ora, es el que ayuna. Esa es esa clase de terreno buena que usted y yo queremos, que Jesús ha venido a sembrar la palabra del Evangelio para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y el Señor entonces nos va a llamar, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por lo cual el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que los hijos de Dios, el buen terreno, la buena tierra de ese evangelio que ha caído en nuestros corazones, nos va a hacer llamar hijos de Dios. Y el Señor dice, yo tengo otras ovejas en otro redil que van a escuchar la voz, que van a escuchar el evangelio y van a venir y habrá un solo redil y habrá un solo pastor. Dios nos quiere enseñar que en nuestro corazón pueda caer la buena semilla del evangelio para que dé frutos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Y entonces
podemos nosotros decir, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El Señor nos quiere enseñar a permanecer en Cristo Jesús. San Juan capítulo 15, versículo 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Siempre en buen terreno, la semilla ha caído en buen terreno para que dé frutos y debemos permanecer en Cristo Jesús porque Él es el que hace crecer la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que familia, qué maravilloso poder aprender acerca de las parábolas de Jesús y en esta ocasión hemos estudiado la parábola del sembrador. Yo los invito para que si usted es algún terreno que está ubicado en alguno de ellos, ya sea en el de los espinos, sea en el del camino o sea en el de pedregales, podemos buscar a Dios porque hay oportunidad ahora para buscar a Cristo y ser un cristiano, que esa semilla caiga en un terreno fértil para que dé frutos para la honra y para la gloria de Dios. Así que familia, qué maravilloso. Vamos a orar y gracias por permitirnos llegar ahora a través de las parábolas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a través del Espíritu Santo para que esa semilla pueda caer en un terreno fértil y dé fruto para su honra y su gloria. Oremos. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias porque nos llama a que abramos nuestros corazones para que el Evangelio de Jesús pueda crear una nueva vida en nosotros, para que dejemos el yo, para que dejemos la mundanalidad, para que dejemos que Cristo sea el que habite en nosotros como el camino, la verdad y la vida. Recordemos que Él es el Evangelio, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Gracias porque Jesucristo es nuestro sanador y es nuestro salvador. Permita, Señor, que este Evangelio que ha sido predicado a través de esta parábola pueda llegar a cada familia y pueda enseñarle el amor de Cristo Jesús. Si hay alguien que está pasando por alguna dificultad y tiene una aflicción, Señor, suple su necesidad con su palabra para que tenga vida en abundancia. Gracias por amarnos. En el nombre del Padre oramos, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, familia, que el Señor les bendiga y les guarde y los esperamos en la próxima grabación. Que Dios les bendiga.